Hitler. Eve de Bonafini, AM 530. Somos radio. Somos Eve. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato. Sí, bastante. Ah, la misma de siempre, qué linda. Ah, ¿es la de Eva TV? Sí. ¿Es la de la noche del domingo de Eva TV? Sí. Ah, no sabés, están todos muy enloquecidos. Cortamos la manzana. La misma. Y Shenga, juegan al Shenga. Tantas cosas llevó el viento, se puede llevar a mi ley, ¿no? No, estaría bien, sí. Decime, negrito. 1000 besos en este mundo cruel, ¿cuánto cotizan? Sí. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero, de día, versión gélida. Claro, tipo esta latita. Estamos acá todos. Pero bueno, arrancando en este día martes, 24 de junio del 2025. Lo vamos a estar acompañando durante 2 horas con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor. Porque estamos convencidos de que las batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Dicho esto, que es como a modo de introducción, quiero presentarla a ella, gloria de la radio argentina, ahora princesa del streaming. ¿sí? Tocó con todos y hoy tenemos el lujo, esas cosas que a veces surgen y aparecen en la vida inesperadamente, que uno dice... No puedo ser tan agraciado y bendecido. Y bueno, y ocurre, ponele. Florencia Ibáñez, querida compañera. Hola, Buen día. Robert. Sí, es mi mejor momento porque estoy tocando con Roberto Caballero. Estoy estamos zapando, nosotros zapamos. Zapamos, por eso lo pasamos bien. Nos juntamos para la zapada, que es lo más lindo. Ayer hicimos radio un ratito. ¿Viste? Hicimos radio, pues no había streaming. No había streaming, hicimos radio. Volvimos a sentir esa sensación, ¿no? Perfecto, sí. Es muy lindo venir a trabajar despeinado. Sí. Ayer el flaco Tonietti llegó y yo lo envidio, porque el flaco venía con todos los pelos parados, así. Claro. El tipo, es cool, Roberto. Es cool. Nosotros tenemos que estar más o menos atildados. Claro, bufanda linda, mira esa elegancia. Es muy linda, tira mucha pelusa. Sí, pero se te ve muy lindo ese look invierno. Me encantó gélido, como ese Roberto Caballero de día gélido. De este programa. Sí, porque efectivamente estamos en un día, dicen que va a ser el más frío igual de la semana, así que hoy estamos en el día más frío con, en este momento, 3 grados. 3 grados. 3 grados. ¿Oficialmente o de térmica? Oficialmente de 3 grados. De térmica debe ser un poco menos. Pues la térmica es como el blue, es la temperatura blue. Es la temperatura blue. Es más, la voy a chequear bien porque como hay un viento importante a 16 kilómetros, debe haber una térmica diferente. ¿Viento? No, yo no vi viento. ¿No sentiste viento? Bueno, dicen ahora 16 kilómetros, capaz que bajó. Sí, pero hay térmica, tenés razón, Robert. Actualizo. 3 grados de tempe, pero la sensación térmica 0.8. ¿0.8? Sí. Así que la humedad 65%, pero lo bueno del día es que va a haber sol, por lo menos, y durante la tarde llegaremos a 16 grados, que no es poco. Y el miércoles, jueves y viernes, días con tiempo bueno, pero mínimas de 4, de 5, así que abrigarse. Es un invierno, llegó el invierno. Invierno, importante que esté seco el clima. Bueno, y tenemos, por supuesto... Yo digo una cosa, mira, hay dos. A ver. No puede haber invierno con altas temperaturas y no puede haber peronismo con bajo salario. ¿Está claro? Nos ponemos de acuerdo ahí. Pero es genial. Y el mate no se toma tibio. Y el mate no se toma tibio. Buenísimo. Muy bien. Me encanta, es un poema. Es un poema, ¿no? Es un poema. Hoy venimos Illuminati. Upa, mirá vos. Hoy es 24 de junio, otro aniversario más de 90 Gardel, años de la muerte 90 de Gardel. años de la muerte de Gardel. Mirá. Así triste. Triste lo de él. Y también sería el cumpleaños de Rodrigo, creo, de Messi. El día 24 que falleció. Rodrigo también. Pero cumpleaños, como era geminiano, en mayo. Messi. Messi de Riquelme. Y de Riquelme. Claro.
Bueno, en fin, como sabemos todos, Robert, ¿no? Muchas cosas. Es la efeméride. Estamos al corriente, la efeméride. Correcto. Bueno, vamos a lo que nos ofrece el Aleph para hoy. Mirá qué precioso libro acorde al programa Cenizas Quedan, porque hoy estamos sorteando la Fundación Eva Perón y las mujeres entre la provocación y la inclusión, con prólogo de Dora Barrancos. Editoras Carolina Barri, Karina Ramaciotti y Adriana Valobra. Qué bárbaro. Bueno, gran libro. Y también un gran tema para abordar la Fundación Eva Perón. Carolina Barri es una gran investigadora, además, porque yo creo que ahí hay un germen de la nueva estatalidad, de la que hablamos a veces, ¿no? Ahí hay algo que creo que debiera ser rescatado. Cuando Cristina habla de nueva estatalidad, muchos no saben cómo contornearlo eso. Bueno, acá hay algo que está en la historia misma del peronismo y que fue la Fundación Eva Perón. ¿Era del Estado? No. Mira. ¿Pero desplegaba políticas públicas? Sí. Ah, ¿y cómo era eso? Bueno, para enterarse bien tienen este libro que vamos a sortear gracias a la librería Aleph, y también si quieren ver el último capítulo de Cenizas Quedan allí en Eva TV. Exacto. Abordamos este tema. Está lindísimo, ¿eh? Eva TV está muy lindo y el programa de ustedes en especial, con todas las investigaciones, la pueden ver a Cintia Ottaviano con su letal corbatita. Anda con corbata. Sí. El otro día una le dijo, pues, son muy lindas para andar con corbata. ¿Qué tiene que ver? La mayonesa, ¿no? Digo, ¿qué tiene que ver? Claro, no, la tuerca. Justamente, la corbata hace un look espectacular, hermoso. Bueno, y también recuerden, vamos a dar las líneas enseguida, pero antes les recuerdo que todos los viernes en nuestro programa se sortea un voucher gentileza de Nutrión Vita, de Sonia y de Rubén, que son 50.000 pesos en cosas riquísimas de Nutrión Vita. Puedes elegir esas harinas ricas para hacer diferentes postres, puedes elegir tomatito disecado, aceitunas, almendras, todo lo rico de Nutrión Vita. Bueno, los viernes 50.000 pesos en voucher se sortean aquí. Para eso hay que escribirle a Sonia y Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Entre tanto, nuestro programa, para que participes, nos dejes tu voz, que queremos escuchar en qué estás, en qué estado de ánimo estás hoy, por ejemplo. Vamos al tester de ánimos, ¿eh? ¿Te parece, Robert, o algo más interesante querés? No, me parece bien. A ver cómo están, qué expectativas ¿Cómo tienen. te afecta el frío? Claro. El frío es gorila, Roberto. Perdón, alguien lo tenía que decir. Te hace más o menos. Lo dijo Lenin, es una estación. Ahí está. Bueno. Una estación de ánimo, está bien. Bueno. 11 32 000 530. 11 32 000 500. Y allí también nos dejan los 3 últimos números del DNI, el nombre autopercibido si quieren participar del libro. Recuerden que es federal el sorteo de este libro sobre la Fundación Eva Perón. Saludo a Marcos Cittadini, jugador de toda la cancha, el único periodista de Independiente que yo conozco. Ustedes saben, si va arriba hace goles, si está abajo los evita, si está en el medio distribuye como un maestro y genera juego como el señor Bocchini. ¿Qué presentación, flaco? Vamos ¿Viste? Todavía, eso es un amigo. Sí. Eso es un amigo. Con el frío que hace, ¿cómo no? Como para andar jugando al fútbol. Mejor hacemos periodismo. Mejor hagamos periodismo, o lo que nos queda del periodismo. Bueno, con el frío que hace en el periodismo también, ¿no? ¡Oh! ¡Dios Sí. santo! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está? En los sueldos del periodismo, Sí, ni te sí. cuento. 11 Están minutitos pasaron de las congelados. 8 de la mañana. Separamos, venimos con la primera entrevista. Después la presentamos a la doctora Salvo, como corresponde. Pero ahora vamos a la primera entrevista de la mañana. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Y arrancamos la jornada de hoy con una encuesta que hizo Gustavo Córdoba, y que creo yo marca por lo menos una tendencia que se viene dando en el último tiempo y tiene que ver con cierta apatía a la hora de votar, ¿no? Digo, uno de los registros es que en líneas generales, en todas las elecciones que hubo hasta ahora, las participaciones son muy bajas. Es como si la gente no tuviese ganas, voluntad, o no estuviese demasiado decidida a hacerlo. Así que Subancórdoba, la consultora, hizo un trabajo sobre esto, además de los dólares de colchón, que ahora le voy a preguntar bien a Gustavo, con quien estamos en línea. Gustavo, buen día. Aquí Roberto Caballero te saluda junto a Marcos Cittadini y todo el equipo de Caballero de Día. ¿Cómo estás? Equipo, Roberto, Marcos, ¿cómo va? Placer.
Bien, bueno, a ver, contanos algunos nudos, digamos, fundamentales de este trabajo, porque yo estuve fundamentalmente enfocado a lo que es la participación, que me parece como un fenómeno de este tiempo, contracara, creo yo, de la antipolítica, pero bueno, eso es para profundizar, para hablar más largo, digo. Pero si vos tuviese que destacar los puntos más altos del trabajo, ¿cuáles serían? Primero, a tirar un contexto que tiene que ver con la legitimidad democrática de una elección o de un sistema democrático. Se compone de algo formal, que es las condiciones de transparencia y de participación mínimas para garantizar el sufragio de la sociedad. Esto es desde la justicia electoral, veedores, que los partidos políticos pongan fiscales, que haya publicidad, que el padrón esté bien confeccionado, etcétera, ¿no? La parte formal, me parece que la Argentina es impecable desde el 83 a esta parte, no hay prácticamente ningún detalle que observar. Lo que complementa ese aspecto formal es la cantidad de gente que va a votar. Y si bien no está establecido que, por ejemplo, un 50% sea peligroso, claramente es un debilitamiento lo que hemos visto este año en las sucesivas elecciones, en la que mucha gente en la Argentina decidió excluirse, ¿no?, del proceso electoral. Lo llamativo es esto, porque debiéramos consolidar el sistema con votaciones, te diría, 60 o arriba del 70, ¿no? Y lo que estamos viendo es que elección tras elección está cayendo el perfil de la gente que va a votar, y por eso decidimos preguntar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te motiva para ir a votar y qué es lo que te desmotiva, ¿no?, para ir a votar? Y en general, por la positiva, el 43% como el motivo más central o más importante es el que su voto genera un cambio. Ese me parece que es un datazo, pero cuando analizamos la desmotivación, allí nos llevamos un primer baño de realismo, ¿no? 1 de cada 4, es decir, un 25%, siente de alguna manera falta de confianza en los partidos y en los candidatos. Y en segundo lugar, la sensación de que el voto no genera cambios, con un 17,5%. Y yo les diría que acá hay que prestar atención, porque yo no sé si es un efecto buscado por el gobierno o no, pero claramente el modelo Bukele se me aparece a mí en el horizonte, porque de alguna manera, a ver, les cuento esto: Bukele fue reelecto con el 85% de los votos, sí, hace poco tiempo atrás, con un porcentaje de participación electoral cercano al 44%. Ah, mira, detalle que no ha trascendido mucho, ¿no? Por lo menos básicamente, no. Bukele le habló a su propio electorado, ignoró al resto y consolidó un momento electoral en el cual fueron a votar solamente sus adeptos. Mira, y bueno, algo parecido, salvando las distancias, ocurrió con Adorni en Capital, digamos, ¿no? Bueno, hay elementos similares en algunas cuestiones entre Bukele y Milei. Ahora, yo creo que la Argentina tiene un sistema político un poco más amplio que el que existe en El Salvador, ¿no?, con una serie de contrapesos institucionales partidarios también que existen. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces uno piensa que la dedicación que le pone la política a resolver sus problemas internos, ojalá la viésemos en poner en resolver los problemas de la gente, ¿no? Porque pareciera que la política le está diciendo a la sociedad, bueno, esperen que nosotros estamos resolviendo nuestros temas y ya vamos a ir a resolver los suyos, ¿no? Entonces, ahí yo planto bandera y digo, bueno, ojalá la política entienda la gravedad y la urgencia del momento, en el sentido de, bueno, mucha gente la está pasando realmente mal en este gobierno, ¿no? Uh-huh. Gustavo, ¿puede producirse algún cambio? Digo, conversaba con alguien de la provincia de Buenos Aires, un dirigente político, ¿no?, que me decía que la condena a Cristina y las marchas posteriores podían mover, o ellos tenían alguna expectativa de que moviera un poco el avispero, o que motivara a algunos de estos que están muy apáticos a votar tanto en septiembre como en octubre. Digo, ¿se puede avisorar algo como eso sin hacer futurología, pero en todo caso viendo las reacciones posteriores, ¿no? En principio tiendo a creer que si existiese algún tipo de reacción sería mínima. No veo un cambio sustancial en el panorama de cara a octubre. Sigue siendo el principal factor la economía, en la medida que el control inflacionario del gobierno siga teniendo los números que tiene. Yo creo que no hay chance, digamos, de un rebote opositor en términos electorales, ¿no?
Lo de Cristina sí creo que ha generado una polarización más extrema que la que teníamos antes. Creo que, no sé si queriendo, pero la Corte Suprema le ha dado a Cristina Fernández una centralidad política mayor y un liderazgo más importante que el que tenía en la previa. El dilema es que ella no puede ser candidata, entonces ahí hay una cuestión que el peronismo en general tiene como una especie de desafío, ¿no? De cómo cristalizar este momento en un buen armado electoral y una muy buena estrategia electoral, que es lo que necesita de cara a octubre, ¿no? Y ahí es donde yo tengo mi duda en general, porque no veo cómo armonizar tantas tribus y tantas diferencias que hay internas en el panperonismo, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el Vamos pensaba que al otro día del fallo, que Provincia de Buenos Aires tenía que unificar en octubre todas las fechas electorales, porque cambió el contexto básicamente, y ahora hay un problema. Sí. Tenés que salir a buscar de emergencia un candidato para la tercera sección electoral y armar una estrategia en consecuencia. Entonces, bueno, ahí hay un problema, porque básicamente los tiempos a veces no dan, y esta elección de Provincia de Buenos Aires es una elección que ustedes creo que lo saben, es la primera vez que se vota de manera autónoma con la elección nacional desde 1948. Sí. Igual, con todo lo que eso implica, ¿no? Para yo el no votante. sé si no se va a revertir eso. Ayer salió Quintela, también Mario Ishi, a reclamar, no sé si a reclamar, a plantear que quizá lo mejor sería unificar nuevamente las elecciones. Sé que es Miren, yo una tengo bandera una idea que Axel no quiere bajar, que ¿no? Pero yo tengo un sentimiento que desde lo profesional lo digo. A mí me gusta cuando se cumplen las reglas de juego electorales, ¿no? La parte formal que hablábamos al principio. sí. Y las reglas de juego se cumplen, y cuando se cambian o se modifican, se lo hace con un altísimo grado de consenso, pero es una cuestión, a ver, esto es un código no escrito. No se hace el año en el que se vota el cambio en el formato electoral. Claro. A ver, al peronismo en el 2023, ¿cómo le fue con el adelantamiento de varias elecciones de gobernador? Mal. Las perdieron Muy mal. todas. Sí. ¿Cómo le fue a Jorge Macri este año con el adelantamiento electoral de la elección de la legislatura? Peor. Bueno, entonces, yo tengo un profundo respeto por la dirigencia que toma decisiones, pero me parece que en este tema particular de lo electoral ameritan consensos agravados, es decir, arriba de los 2/3, amplio consenso de toda la clase política. No es solamente la voluntad del oficialismo de turno, que utiliza la ventaja de ser oficialismo para adelantar una elección o atrasarla, y con eso tener más chances de ganarla. Quiero pasar al otro tema, que me llamó la atención, porque tenés números sobre este imaginario, no tan imaginario, digamos, ¿no? Del colchón, que todos los argentinos tienen dólares en el colchón, o que buena parte de ellos tienen dólares en el colchón. Y el estudio lo primero que te dice es que hay un 72% que dice no tener dólares ahorrados en el colchón, lo cual es significativo, ¿no? Sí, a ver, nosotros siempre hemos medido la cantidad de argentinos que compran dólares, y nunca pasó del 15-16%, así claro. que un 19 te diga que hoy tiene dólares canuto, ¿no? O dólares colchón, sí, es bastante razonable, y marca una clara cuestión, ¿no? Es un privilegio comprar dólares. Hay una enorme mayoría de argentinos que no accede a comprarlos. Claro. Es más, aún creo que así, hay mucha gente que los vende. Exacto. Y aún así yo te diría, le preguntamos a la gente que tiene canuto, bueno, che, vos vas a darle bola al gobierno, esto que te está pidiendo que lo saques del colchón y lo metas al sistema bancario. Solamente el 10% de ese 19 estaría de acuerdo en hacer lo que pide el gobierno, con lo cual yo les diría, el órgano más sensible de los argentinos en este momento sigue siendo el bolsillo, y el bolsillo no entiende de ideologías en este punto, ¿no? Hay una frase que ustedes le preguntan a la gente el nivel de acuerdo con esta frase. Dice: cuando los ministros de Milei traigan sus dólares del exterior, voy a gastar los míos. Y bueno, hay una mayoría que está de acuerdo con esta frase, digamos, ¿no? Y otros que dice que rechazan, creo el 40, un poquito más del 40, ¿no? 35. Sí. Ahora, yo te diría, al respecto es lo siguiente: si un gobierno, más allá de los objetivos que se trace, políticos, económicos o financieros, quiere generar un shock de confianza en el país, y lo primero que tienen que hacer es eso, Claro. demostrar que confían en su propia gestión.
¿Cómo? A ver, si vos no sos del gobierno, no sos partidario, ni siquiera adherente, y ves que los millones que tienen los tienen afuera y no los traen, vos decís, esta gente sabe algo que yo no sé. Claro. Entonces, de alguna manera voy a decir, no, ¿por qué me piden los dólares a mí? Bueno, yo si ellos trajesen lo suyo y los incorporaran a una inversión productiva en la Argentina, bueno, pero evidentemente el gobierno no confía ni siquiera en sus propios ministros. Y es un comportamiento un poquito de casta también, ¿no? Y bueno, este es el problema de la dirigencia en la Argentina, o al menos de una parte de la dirigencia, ¿no? Que dice una cosa y hace otra. Esto es una constante. Entonces, creo que hay algunos aspectos a corregir en eso. Creo que la dirigencia política argentina debe tomar nota de esto, de la coherencia entre el decir y el hacer. Parece muy, muy de sentido común lo que digo, pero en los focus group y en las encuestas se nota mucho este diferencial. Así que ojalá tengamos la madurez de ir eligiendo dirigentes que tengan más coherencia, ¿no? Gustavo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de la 530. Un placer. Al contrario, siempre. Abrazo grande. Gustavo Córdoba, de Sudán Córdoba, y un trabajo que bueno nos radiografía este momento. Uno con el tema de los dólares. Recuerden que todavía no pudo el gobierno, legislar en función de todo lo que tiene que modificar para que se produzca esta idea de que aquellos que lo tienen atesorado, la metáfora del colchón es comprensible, ¿no? Se los den al gobierno, en una circunstancia en la que el gobierno está necesitado de dólares. Por el otro lado, el tema de la desmotivación. Hay una medición que obviamente viene en línea con lo que decía recién Gustavo y que viene en línea fundamentalmente con lo que nosotros venimos viendo en las elecciones hasta ahora, ¿no? Habrá que ver cuál es el efecto, de todos modos, el efecto más fino, si se quiere, en el cierto electorado peronista, luego de lo que pasó con Cristina, ¿no? Ahí me da la impresión de que el escenario es otro y que muchos que quizás no se sentían convocados, quizá ahora vean que hay un motivo para su voto, ¿no? Aunque sea un motivo de protesta frente a la proscripción, pero que hay un motivo para su voto. No sé hasta qué punto ha calado la explicación que da el peronismo sobre el desdoblamiento y sobre todas estas cosas. Habrá que ver qué es lo que finalmente se define. Yo le comentaba hoy, hace un ratito, Marco, escúchame, esta idea de Quintela, que ayer, Quintela era, vamos a decirlo, el favorito de Axel para la compulsa interna que no se hizo en el PJ. ¿Sí? Y ayer dijo algo así como, bueno, habría que revisar, habría que ver si no conviene unificar. Entre otras cosas porque le da más aire a la discusión política que no está saldada, ¿no? Y en otro caso también porque me parece que este desdoblamiento no favorece las chances o las posibilidades del peronismo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ha habido un ida y vuelta en el PAN peronismo, si vos querés, porque recordemos que la idea del desdoblamiento arrancó por algo que había planteado Gerardo Zamora, que no es exactamente peronista, pero en todo caso está dentro del espacio. Es el más peronista de los radicales. Claro, efectivamente. Y después Gerardo Zamora lo que terminó haciendo es reunificando, ¿no? Ahí arranca la elección. Arranca entonces, la revisión. Entonces, ese arco que hizo Zamora, que tiene que ver con pragmatismo político, por supuesto, mirando exactamente qué es lo que sucedía en su provincia, es lo que probablemente esté pasando con dirigentes como Quintela. El encuentro de gobernadores de ayer, con el planteo que se le hizo al gobierno, la exigencia fuerte de todos los gobernadores, más el jefe de gobierno, de que se termine con los fondos fiduciarios que son alimentados por el impuesto a los combustibles líquidos y que directamente eso se distribuya entre las provincias, y que bueno, también pide que le dejen de robar lo que les corresponde de los aportes del Tesoro Nacional. Bueno, hay ahí un planteo fuerte, ¿no? Osvaldo Jaldo, que hasta ahora está completamente violeta, de repente planteando algunas críticas al modelo. Bueno, hay algo ahí que está funcionando. Lo que me decían ayer cuando consulté por qué, me lo decía un ministro de Obras Públicas de una provincia. Grande. Es que hay muchas provincias en las que no se pueden pagar los sueldos. Entonces... Está todo bien con el acompañamiento y con vestirte de violeta, pero no te vino nada con eso, y entonces
No fueron muchos los que fueron críticos. Quintela, Silioto y Axel Kicillof, por supuesto, de entrada, Gustavo Melella, pero no fueron muchísimos. Y todavía, como diría Rinco, digamos, todavía está verde la idea del mito de Yaconazgo. Está un poquito verde, no prendido del todo en la Todavía. En la sociedad la gente quiere cobrar salarios y bueno, y que sea más o menos. No le quiere sigan cobrar para... salario emocional, así No. decían los grandes diarios en pleno macrismo, Roberto. ¿En serio? Mirá, Sí, no. salario emocional, la moda de comer tierra, vivir en 18 metros acordás? cuadrados, vacaciones Sí. mentales. Los tiene todo acá, mira. La tierra, Sí. sí, la tierra sí ¿Cómo había. se ha militado la vacaciones mentales? Era El cartón, para comer cartón no estaba tan mal. Sí. Vacaciones mentales era bueno. y el salario emocional la rompió. Yo comer tierra no, pero cada tanto mordemos un poco de polvo, hay que decir. Asumamos todo. 27 minutos pasaron de las 8 de la mañana, vamos a una tanda. Cuando regresamos, este programa sigue hasta las 10 de la mañana. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El fatídico accidente que se llevó la vida joven de Carlos Gardel. Lo estamos homenajeando con Rubias de New York, que estaba chequeando porque quería saber quién había escrito esta letra. Claro, Alfredo Lepera, ¿no? Que fue compuesta como banda sonora de la película El Tango en Broadway del año 1935, año en que después muere Gardel. Y tiene que ver con la historia, narra la historia de Alberto Bazán, que era un cantante que se hace pasar por hombre de negocios ante su tío, pero era bastante pillo, ¿no? Pillo, era un hombre. Silvio le dice de otra manera. ¿Cómo le dijo Silvio? Silvio Soler. ¡Oh! Sí. Yo no, después sí. ¿Cómo que es de miau que dice? Ey. Pero no, respeto por las rubias de New York. La gente está desayunando, chicos, por favor. Igual esto es tan suave al lado de... Sí, de las cosas que se escuchan. Anoche parecía el TEG, ahora bombardearon acá, de Kamchatka, Alaska parecía. ¿Ustedes jugaron al TEG? Yo te digo, de toda la guerra, sí, claro. Sí. Esta guerra, porque todo es tan banal, ¿no? Estábamos a 5 minutos de la Tercera Guerra Mundial. Aparentemente eso no va a ocurrir, uno dice, ¿no? Entre otras cosas porque Trump apareció con un tuit y dijo, se terminó la guerra de los 12 días, a partir de ahí. Ahora creo que Israel tiene intención de seguir atacando. Y aparece otro tuit de Trump diciendo, si atacan esto va a ser un desastre. La verdad es que qué personaje excéntrico que ha llegado, no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? A la presidencia de los Estados Unidos, pero que decide sobre el futuro de la humanidad, como Trump, ¿no? Un tipo que uno puede decir está medio tocado. No, yo no creo que no. Yo sinceramente creo que la mayoría, no todos, pero muchos empresarios que yo he conocido tienen estas excentricidades. Pero generalmente no llegaban a ser jefes de Estado, ¿no? Claro. Eran tipos, no sé, yo me acuerdo empresarios que estaban inaugurando poner un ala del aeropuerto, ¿no? Sí. Vamos a decir, de Ornequian. Sí. Ornequian estaba inaugurando una parte de su aeropuerto, convoca periodistas, ¿no? Todas las medidas de seguridad, que no se podía fumar. Lo primero que hace es sacar un habano y lo prende. ¿Tá? Claro. Y vos decís, bueno, es la forma de demostrar que es el dueño de todo. De todo. Bueno, Trump tiene un comportamiento parecido, ¿no? Dice, no hagas esto, como que no hizo, se rompió. Claro. ¿No? Tiene un comportamiento parecido. Pero acá se juega la vida de millones de personas, ¿no? Estaba leyendo la nota de Carlos Pañi, después se las comento si quieren, pero aparece siempre un argentino, ese Rafael Grossi, que es el titular del organismo. La OIEA. OIEA, que es el organismo de control internacional de energía atómica. Siempre hay un argentino. Vos indagás sobre el desembarco en Normandía y hay argentinos que están desembarcando en Normandía. Te metés a ver el día que tiraron el primer cohete a la Luna, en la NASA había un argentino que estaba ahí. Es increíble, digamos, la capacidad que tienen argentinos y argentinas
de aparecer en esos lugares que uno dice están tan alejados de nosotros. Pero no hay nada lejano para un argentino. Es cierto. Absolutamente no. El primer sujeto globalizado de la historia es el argentino. Está muy sabio. Perdón que te digas. Hoy me levanté así. Sí, señor Marcos Citadino, ¿vamos a la faena? Sí, vamos, dale, perfecto, porque la noticia de esta madrugada es que el presidente Javier Milei vetó el proyecto de ley 27.790 que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco, obviamente, en Bahía Blanca y en Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo, ¿no? Sí. Eran 200.000 millones de dólares para asistencia y reconstrucción que ha vetado el presidente de la Nación con la firma además del jefe de gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich. Vamos a escuchar a Francos hablar de otro tema, todavía no hablo de esto, lo va a justificar, obviamente, como hace todo, con todos Francos. Hay mucho rumor de que se va Francos, sí. Mirá. De que su lugar lo tomaría Manuel Adorni. O sea, se acabó el policía bueno. Evidentemente. Pasaría a ser todo. En caso de que pase, ¿no? Pero digo, no hay ninguna queja contra él, todo lo contrario, hay mucho agradecimiento. Le funcionó como un stopper durante todo este tiempo, pero están buscando probablemente eso, profundizar. Todos cabeza de tortuga, como dijo. Exactamente. Bien. Pero es rumor, no es que esté absolutamente. Es verdad que no cuadra. Y no, pero además porque hay un problema que con esto porque vamos a ir al encuentro de los gobernadores, se ve muy claramente. Francos, que es el que conversa con gobernadores y con sindicalistas, les promete cosas, después esas cosas no se cumplen. Ni siquiera las más absurdas, ni siquiera las que tienen que ver con la negociación más berreta se cumplen. Entonces es muy difícil. Bueno, por eso ayer salió este comunicado de todos los gobernadores, más el jefe de gobierno porteño, bueno, exigiendo guita, básicamente, porque están además ahogadísimos. Guillermo Francos habló del tema. Está viendo encuentros, hoy se reúne el Consejo de Mayo, ya aclararon que aunque se van a reunir no va a tener demasiada continuidad, y escuchemos al jefe de gabinete. Nosotros siempre tenemos actitud positiva, lo que nos dan a veces son los números, pero la actitud es positiva, ¿no? Trataremos de ver cómo llegamos, y por supuesto hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes, otros que no dicen nada. Nosotros hemos hecho muchos ajustes en la Nación, hemos bajado muchos impuestos que afectan no a los impuestos coparticipables, sino impuestos que van directamente al Tesoro Nacional, y esperamos que la actitud sea recíproca, ¿no? Porque la situación económica del Estado Nacional y los Estados provinciales debe ser motivo de preocupación de todos los niveles, ¿no? Bien, ahí estaba entonces Guillermo Francos diciendo, sí, todo muy razonable, pero no hay un mango. Lo mismo, por eso yo habría con el tema del veto, porque si uno dice Bahía Blanca, ahí, bueno, dale, sí, vamos. No, lo vetaron. Diciendo que la asistencia ya se había cubierto por otro lado, es mentira. Básicamente es mentira. Abel Furlan es el secretario general de la UOM, uno de los, recordemos, que más apuró a la CGT para decirle, che, loco, dale, tomen algún tipo de iniciativa en relación con la condena de Cristina Kirchner. Y no todo está esto. Solo Furlan, no te lo voy a decir. No, por supuesto que no. Bueno, está Esmata, están los bancarios, hay varios en esto, pero recordemos que esa solicitada fue de la UOM, y hablaba con el flaco Daniel Tonietti acerca del tema paritarias, ¿no? Uno de los únicos precios que está pisado en la Argentina, ustedes lo saben, es el salario. Acá hay un intento claramente de someter a la grande mayoría popular y fundamentalmente a los trabajadores mediante un proceso político, económico y social que cada vez ajusta más sobre las grandes mayorías populares y fundamentalmente sobre los trabajadores, que tienen hoy por hoy un cepo a la hora de discutir las paritarias. Bien, ahí está, cepo a las paritarias. El único cepo o el único precio pisado en la Argentina, más allá del dólar obviamente, pero con una inflación en esa misma moneda que crece momento a momento y un encarecimiento de la vida de cada uno de los argentinos muy alta. Habló Oscar Parrilli también en Jugo de Limón, a la noche con Sandra, y bueno, habló también de la condena a Cristina y de la Corte Suprema. Qué sucio que deben tener el culo estos tres jueces
en una semana se dejaron apretar y sacaron un fallo que históricamente podría demorar 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Lo hicieron con una celeridad única, pero precisamente por eso, ¿no? Porque no pudieron soportar la presión y seguramente la extorsión a la que fueron sometidos, ¿no? Creo que no pueden seguir siendo jueces estos personajes nefastos, y está claro que no es la justicia la que condenó a Cristina. Son funcionarios enquistados en el Poder Judicial que jugaban al pádel con Macri, jugaban al fútbol en la Quinta de los Abrojos, lo iban a visitar a Macri, a comer con él, le perdonan todas sus causas, fueron nombrados a dedos. Esta es la supuesta justicia que tenemos, ¿no? Y esta es la que ha condenado. Bien, ahí estaba Oscar Parrilli, que también sirve de alguna manera como prolegómeno a un cruce que se hizo, que se dio en el canal de Noticias TN. Estaban, en América 24, cambiaron ahora de señal. Fioriti y Viñaski entrevistando a Juan Grabois. Y estaba terminando la charla y se dio, este intercambio final. Cuando mi espacio tenga el poder, primero vamos a indultar a Cristina. Bueno, ¿vos creés que se puede indultarla? Pero obvio que yo la voy a indultar. Y además, a patadas en el orto, que quiere decir juicio político, a esta corte de chorros. Antes la Corte Suprema estuvo un tribunal oral y después estuvo la Cámara de Casación. O sea, Uriburu. Se llamaba Uriburu el tipo. Jiménez Uriburu. Uriburu. Con el termo del Liverpool, donde jugaba al fútbol con Macri. No jugaba. Y vos me decís que son imparciales. No. Pero dejate de joder, no te la crees ni vos. Mi celular lo tienen hace 2 semanas. El celular de Milman, de todos los chorros de la Cristo estafa, no le secuestraron a ninguno. ¿Sabés qué? En el mío no van a encontrar nada. Yo no soy ni chorro, ni conspirador, ni incumplidor de los deberes funcionarios. Y esto sí, por eso van a ir en cana. Karina y Milei, los dos. Y capaz que los indulto también. Bueno, ahí estaba Juan Grabois planteando esto, ¿no? Digo, él se presenta como un posible candidato a presidente, pero el intercambio venía por otro lado, ¿no? Esto de no se lo creen ni ustedes lo que están diciendo. Ayer estuvo Axel Kicillof en C5N entrevistado por el Gato Silvestre. Lo vi. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Primero avanzamos con esto, ¿no? Por esta línea que veníamos, hablaba acerca de la condena a Cristina Kirchner, el gobernador. La verdad, Gato, gravísimo lo de Cristina, por supuesto. Cristina inocente y condenada de todas maneras. Crónica de una condena anunciada, porque como bien decía ella, la vienen preparando hace mucho tiempo. Y la verdad que hay mucha discusión sobre las responsabilidades de esto. Yo creo que en Argentina se está viviendo un clima de odio, un clima de persecución, un clima totalmente antidemocrático, como veníamos recién, represivo. Así que yo, si me preguntás un componente particular, yo responsabilizo a Javier Milei. Esto pasa en la Argentina de Javier Milei, en el marco en el que, hay odio contra el periodismo, pero hay también contra artistas, contra todo el que piensa distinto. El gobierno planteó una intervención federal a la provincia de Buenos Aires. La verdad que ocurren cosas que tienen que ver con este gobierno. Así que yo responsabilizo a Milei, me parece importante marcarlo. Bueno, ahí estaba entonces hablando de esto y por supuesto señalando además el gobierno como responsable también de esta situación. Sin duda. Creo que también juega un papel Clarín y juega un papel la Corte, ¿no? En esto. Además de por supuesto. Ya, ¿no? Sí, él lo responsabiliza después de que lo otro es bastante obvio. Dijo, ¿no? Lo de la lista única. Sí, ahí vamos a escucharlo justamente. Habla en este audio acerca de convocar una mesa para este tema. Escuchemos. Cristina había anunciado su candidatura, yo había tenido incluso una reunión el jueves anterior, después la vi el martes, que fue ya lo de la sentencia, que estuvo todo el día, que no la sacaban, cuando la sacaban, no hubo trascendidos, pero estuvimos el jueves empezando a diseñar una mesa a la que voy a convocar ahora. Yo no quiero hacer de esto un reality show, digamos, que cuándo, que cómo, pero sí la estoy convocando para que en esa mesa se empiece a hablar de la forma de hacer una lista conjunta. La boleta única fue hecha para generar caos en las elecciones, implica 2 urnas distintas el mismo día. En otras provincias de otras dimensiones puede ser, en provincia de Buenos Aires eso generaría esperas, generaría dificultades, así que
esto es conveniente para que las elecciones permitan que la gente vote. No se tomó la decisión considerándome a mí, al gobernador o al espacio político en términos de conveniencia, porque sería muy difícil plantearlo así. O más, que cambia. Vos decís más instrumental que más instrumental es la imposibilidad de hacer la elección. Lo hemos hablado muchísimas veces. Sí. Se necesita duplicar prácticamente la cantidad de mesas en la provincia. Es claramente imposible. Bueno, ahí estaba entonces el gobernador insistiendo en el desdoblamiento, ¿no? por esta situación instrumental de no poder hacer dos listas, dos elecciones concurrentes al mismo tiempo, ¿no? Tuvo buen rating, me decían, la presencia de Axel Kicillof ayer en C5N, y en este último fragmento que vamos a compartir le preguntan por la eventual candidatura de Máximo Kirchner, porque viste que se le preguntó a Máximo Kirchner por esto en un par de las entrevistas que estuvo dando esta semana, y decía esto Axel Kicillof. Mirá, no hay vetos, obviamente, nuestro espacio, pero todos los espacios plantean eso. Sí. Lo que sí se plantea es que las candidaturas sean las más competitivas y que eso se resuelva en una estrategia conjunta, sin imposición de ningún sector. Yo tampoco estoy planteando tiene que ser tal candidato, tal otro, hay que sentarse a verlo y ver cómo lo hacemos de la mejor manera posible, más armónica y, repito, respetuosa de todos los espacios, respetuosa de las necesidades de cada uno, respetuosa de los intendentes que tienen la obligación de gobernar en condiciones muy complejas, y en ese sentido, qué sé yo, va a ser una elección muy territorial también. Bien, ahí estaba entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a quedar en realidad un ida y vuelta entre la provincia y la ciudad, porque se está dando una situación en la provincia, y es que varios de los intendentes del PRO están medio rebelados con la situación con la Libertad Avanza, básicamente porque lo que sienten es que Ritondo está acomodándola de él, lo mismo que Santilli, y los está dejando afuera a todos los demás, o los está dejando en alianzas muy complicadas con tipos que fueron oposición de ellos en cada uno de los distritos. Recordemos, hay 13 intendentes del PRO, y la mayoría no están de acuerdo en este momento con cómo se están acordando los términos de la alianza, ¿no? Es el famoso nos cagaron entre ellos solos, ¿viste? Bueno, esto es un poco lo que están sintiendo que está pasando. Hay margen, tienen margen estos intendentes, hubo 12 que participaron de un Zoom con Cristian Ritondo ayer, de plantear otra cosa, y uno cree que no, porque lo que se ve en las encuestas, sobre todo, y todo esto, es que los votos del PRO ya fueron absorbidos por la Libertad Avanza, con lo cual es o vas ahí o te morís. Bueno, pero a la vez lo que están viendo es que las condiciones son draconianas para acomodarse en... Humillantes. Bastante humillantes. Sí. Es cierto, está el caso de Guillermo Montenegro que acompaña, que el intendente de Mar del Plata está muy convencido de que con la Libertad Avanza. Ramón Lanús, el de San Isidro, ya tiene un acuerdo por separado vía Patricia Bullrich, porque es un hombre de Patricia Bullrich, pero los demás intendentes del PRO dicen, nos están dando nada, absolutamente nada por ir con ellos. Bueno, en eso están. ¿Quiere decir que no van a ir juntos? No, por lo que acabo de decir antes. Lo que quiere decir es que hay una especie de rebelión con el liderazgo o con los acuerdos que está llevando adelante Cristian Ritondo, que de nuevo les parece a algunos intendentes que son solo para él. Esto es lo que se está sintiendo. Fernando Iglesias me parece que salió justamente desde la Ciudad de Buenos Aires para meter alguna presión, porque él es un hombre que ya está vestidísimo de violeta. ¿Dónde estaba? ¿Iglesia? Sí. Dando vuelta por el mundo con Milei. Mira. Bueno, y decía lo siguiente. Me parece que no tenemos que subestimar los riesgos de la situación, ni la provisoriedad de los logros, ni las amenazas del Club del Helicóptero. A mí me hubiera gustado que fuéramos juntos, por ejemplo, en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que ya pasó. Me parece que fue un error que se pagó también, porque hubiera sido contundente el triunfo de las dos fuerzas que encarnan con sus diferentes variantes el cambio, claro. Y no lo fue. Hubo un triunfo Adorni, claro, pero el peronismo sacó 27% de los votos. Es un error que no hay que cometer, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la ciudad de Buenos Aires, que sería una campaña esquizofrénica, si en la provincia de Buenos Aires vamos juntos diciendo que somos amigos, que son mayores las
coincidencias que las diferencias, cosa que yo creo que es cierta, y en la capital federal volvemos a las críticas de un lado a otro, me parece que sería una esquizofrenia imperdonable. Bueno, ahí estaba, ¿no? Tratando de acomodar lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. De nuevo, intendentes como Soledad Martínez de Vicente López, Pablo Petreca de Junín, María José Gentile de 9 de julio, no están de acuerdo con las condiciones en las cuales se está llegando a esta alianza, ¿no? Hay otros, como Montenegro, a quien mencionaba, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, que dicen, sí, ya está, viejo, tenemos todo perdido, aunque sea subámonos a como furgón, porque si no, no... Es interesante, viste que el peronismo tiene un montón de gente que le está encima analizando y sobreanalizando, ¿no? Uh-huh. Las victorias o las derrotas. Esta agrupación política que vemos que se desintegra gobernó la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. No hace un siglo. No, hace 6 años. Exactamente, gobernó a sus anchas, ganó holgadamente y perdió estrepitosamente, ¿no? Uh-huh. Y hoy vemos cómo, bueno, ha sido masticada y digerida por un personaje como Espert, ¿no? O sea, como uno ve la deriva de la derecha en la Argentina, es muy preocupante. Es verdaderamente muy preocupante. Bueno, escuchamos a Manuel Adorni. ¿Por qué? Porque ayer el vocero presidencial, de nuevo, suena como muchas cosas, tendría que asumir su banca como legislador en diciembre, habló del alineamiento automático de Javier Milei con Estados Unidos y con Israel en un momento complejo del mundo. No tenemos claro si hay o no hay más guerra, porque mientras se dice que están acatando el alto el fuego, vuelan los misiles de un lado al otro, ¿no? Esto está pasando y Manuel Adorni hablaba del tema. El presidente lo ha manifestado, ¿no? Con el caso de Ucrania y con Rusia, bueno, va mucho tiempo sin que la paz se logre y hay que lograr la paz, ¿no? Pero ya te digo, siempre nos van a encontrar a la Argentina, a nosotros, pero bueno, nosotros gobernamos la Argentina, por lo cual a la Argentina del lado del mundo libre y del lado del mundo de los que quieren un mundo libre y un mundo donde nos respetemos entre todos. Sí. Cuando eso no pase, bueno, estaremos del lado contrario. Pero tuvimos 2 atentados terroristas donde murieron decenas de personas, y digo, seguir pensando que en un mundo como el que conocemos uno asume más riesgo por alinearse con la libertad. Bueno, ahí estaba entonces Manuel Adorni. Uno puede decir, ¿es delirante esto? Sí, es delirante, pero el mundo está tan delirante que en Israel gobierna Benjamín Netanyahu. Y su canciller, por eso viste vos decís qué sé yo, su canciller Gideon Sa'ar, ayer cuando difundía los videos del ataque a la prisión de Evin en Teherán, ¿no? Una de las prisiones que ellos señalan como que es una parte fundamental del esquema del régimen, además de difundir el video, ponía "Viva la libertad carajo" y arrobaba a Javier Milei, el canciller israelí. O sea, estamos en este mundo insólito, ¿no? Donde vos decís, Manuel Adorni dice esta barbaridad, y bueno, pero sin embargo hay un correlato en un país que está en el medio de una guerra y además que está siendo, digo, como la clave de un juego geopolítico como es Israel, ¿no? Bueno, en eso estamos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La verdad es que es la situación que tiene, o la relación que mantiene el gobierno con cierto sector sindical, yo no logro desentrañarla, ¿no? A veces pareciera que fuera un síntoma de fractura al interior del movimiento obrero organizado, que no sé si tiene reversión. Y a veces pareciera que sí, que hay como un dique que todo lo contiene, ¿no? Y que evita que haya fractura, que el triunvirato, ¿no? Estaba pensando en eso, el triunvirato de la CGT. El triunvirato de la CGT era la consagración, si se quiere, de esas diferencias, tratar de instituirlas como un solo comando, cosa que es bastante difícil, ustedes saben, ¿no? Donde gobiernan 3 no gobierna nadie en un punto. Ayer estaba viendo, así como el otro día Furlan
hizo un planteo importante al interior del CGT, hablando de la proscripción de Cristina Kirchner, entre otras cuestiones. Aparece también Gerardo Martínez de la UOCRA como un amigo amiguísimo del gobierno de Javier Gerardo Milei. De hecho, hoy tenemos esta actividad que era el Acuerdo de Mayo, ¿no? Sí, el comienzo del Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo. Que fue el que deriva de este Pacto de Mayo. Que deriva de este Pacto de Mayo. Un especialista, historiador, ha dedicado varios libros al movimiento obrero, lo tenemos en línea, Marco Schiavi, para charlar con él, qué es lo que está viendo en estos movimientos, ¿no? Y cómo puede ser, que esta es una de las preguntas fundamentales que yo me hago hace tiempo, si hubo una presidenta, un ciclo político y una presidenta que le dio a los sectores del trabajo mayor participación en la generación de riqueza del país, ¿cómo es posible que esos grupos hoy se debatan entre apoyar o no apoyar? Escuchaba a Máximo Kirchner diciendo, por ejemplo, que le dolió no ver a la CGT visitando a su madre, lo dijo como hijo, digamos, ¿no? Pero también como dirigente político. Le dolió, y uno dice, sí, la verdad que tiene razón, porque no es la CGT, fue una presidenta peronista, sacaron un comunicado extraño, medio estrambótico, bueno, en fin. Está Marcos Schiavi, vamos a hablarlo con él. Marcos, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Citadini y la doctora Salvo, te saludamos de la Radio Las Madres. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias por entendernos. Marcos, a ver, vos, conocedor, sabedor de la historia del movimiento obrero y de sus movimientos, ¿qué es lo que estás viendo? A simple vista parece una conducción de la CGT un tanto desorientada, ¿no? La semana pasada la convocó el PJ a ser parte de las acciones vinculadas contra la proscripción de Cristina, la detención de la presidenta del PJ, y no fueron, y hoy van a una convocatoria del gobierno que es lo que es originalmente el Pacto de Mayo, que es es humo, es completamente humo, pero lo preocupante es que supuestamente la discusión con la que arranca es una reforma laboral en el medio de un proceso en donde los datos del INDEC de la semana pasada demuestran que hay caída de salario, caída de empleos, más trabajadores informales y sobre todo un horizonte para los jóvenes que es o no tenés empleo o el empleo que conseguís no te alcanza para llegar a fin de mes, entonces tenés que tener 2 trabajos. En ese horizonte, ser parte de una mesa con Losada, Cornejo y la UIA para discutir reforma laboral parece un desoriente completo, ¿no? Hay algo que vimos, que fue el comunicado que hace la Unión Obrera Metalúrgica, que es un sindicato históricamente, con mucha historia encima, digamos, ¿no? Le dio varios secretarios generales a la CGT en su historia, bastante claro en cuanto al tema salarial, en cuanto a las condiciones de trabajo y en cuanto a la proscripción de Cristina. ¿Qué peso tiene Abel Furlan y qué peso tiene esta perspectiva al interior del movimiento obrero hoy? El otro día la escuchaba a Vanessa Sile y decir, bueno, que la CGT es mucho más que su triunvirato, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? La CGT es un símbolo de la Argentina que nos gusta, por lo menos de las que me gusta a mí. La institución, los trabajadores organizados en la base, las seccionales, y me parece que lo que da cuenta Furlan es que es una discusión de lo que se viene. A fin de este año se viene la renovación de la conducción de la CGT, se habla de que ya no va a haber más un triunvirato, sino que se va a buscar una figura unívoca. Lo que a mí me parece es que esa figura, teniendo en cuenta el proceso económico y social y sobre todo la línea política del gobierno actual, no va a tener margen para hacer oficialismo o paraoficialismo o ser hiperdialoguista como lo que está ocurriendo hoy. Ese margen me parece que ahí Furlan, Esmata y tantos otros sindicatos van a tener más peso, teniendo en cuenta esta cuestión, que no parece ser un gobierno en donde ser dialoguista o ser negociador sirva, ¿no? Las paritarias están frenadas, en lo que va del año el salario volvió a perder,
sobre todo partiendo de una situación que es la que dijo Máximo Kirchner el otro día, que hace 10 años que los trabajadores vienen poniendo el hombro en términos de perder condiciones de trabajo y perder salario, y no hay visos de mejora, ¿no? Marcos, te pregunto, digo, para volver a esto, pero en todo caso pensarlo en términos más contextuales, ¿qué pasa con los trabajadores que no están registrados? Se habla mucho del nuevo empleo, digo, de esos que no están comprendidos u organizados, y por ende no son representados por la CGT. En uno de los documentos de Cristina Kirchner había mencionado eso, que solo un porcentaje cada vez más bajo es representado por la CGT. Hubo algún enojo en su momento por esta afirmación de la expresidenta, pero parece que ahí hay un desafío, ¿no? También. Para mí siempre lo peor es enojarse con la realidad. Entonces no te puedes enojar con una realidad que es que más del 40, cerca del 45% de los trabajadores y trabajadoras en el país no están registrados, o porque son monotributistas o porque trabajan en negro, y esos trabajadores no están ni representados ni organizados. Y creo que el desafío de la necesidad de renovación de la CGT va en esa línea, ¿no? Hay que interpelarlos, organizarlos y sobre todo representarlos. Me parece que ahí recuperar una voz, como puede ser la de Furlano, puede ser la de otros compañeros, Palazzo, etcétera, es importante, porque hoy la mayoría de esos trabajadores se sienten huérfanos, se sienten sin representación y sin un colectivo que los defienda. El otro día creo que era Paco Manrique en la sede de Mateu, que planteaba que había una serie de 40 sindicatos o organizaciones sindicales dispuestas a generar una corriente fuerte. Y uno dice, en función de estas discusiones, ¿vos crees que va a primar lo orgánico y se va a resolver vía los tiempos pautados y las formas pautadas, o se podría quebrar la CGT, cosa que ha ocurrido muchas veces, ¿no? en la historia? Claro, no sería la primera vez. La de CGT se conformó en 1930, ya en esa primera década se partió 2 veces, con Perón en el exilio también hubo fracturas, en los 90 con una CGT menemista que miraba para otro lado, se conformó una CGT y bueno, el MTA con Moyano a la cabeza, que le puso límites al acuerdismo. A mí, obviamente, uno siempre prefiere la unidad de la CGT, porque le da fortaleza, pero si una conducción o una parte está más cerca de ir a reunirse con Milei que de ir a defender a Cristina al PJ, es lógico que se plantee una posibilidad de fractura. O sea, no lo podemos descartar. Digo. Y la verdad que no, Estaba recordando el MTA, claro. y el MTA funcionaba en teoría dentro de CGT, ¿no? Digo, pero tenía vida propia, lógica propia, había tomado la calle cuando los otros acordaban, ¿no? Digo bien. Sí, obviamente, con un Hugo Moyano 30 años más joven, con una dinámica del sector camionero distinta, y no solo, el MTA no era solamente Moyano, ¿no? Estaba la UTA también y varios otros sindicatos. Para mí, la realidad se va a terminar imponiendo, y si el salario no mejora, y si de vuelta llevamos 10 años de una década perdida para los trabajadores, si sigue habiendo crisis de empleo y crisis de ingresos, no va a haber mucho margen para una CGT que se sienta a negociar una reforma laboral que no va a solucionar ninguno de los problemas que tienen los trabajadores hoy. ¿Cómo explicás vos esto de Moyano, de aquel dirigente combativo a este presente en el que incluso, bueno, mantiene cierto recelo o distancia con Pablo Moyano, ¿no? Digo, ¿qué pasa con los camioneros en este entramado
de poder actual, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre con ellos que no están a la cabeza, digamos, de los reclamos de antes? Pero hace bastante que no están, ¿no? Uno podría decir que posterior al apoyo de Moyano a Macri, ¿se acuerdan? El acto de la inauguración del monumento a Perón ahí en la plaza de frente de la aduana. En la última década la presencia de Hugo se fue diluyendo, y también, si se quiere, el peso relativo de camioneros adentro del movimiento obrero. Hoy en las discusiones posibles sobre renovación dentro de la CGT no se habla de un camionero conduciendo la CGT. Yo creo que tiene que ver también con cambios en la logística, cambios en el propio... El poder de camioneros también tenía que ver con su posición estratégica en la economía argentina. En una economía tan golpeada y tan fragmentada como la que tenemos hoy, con una economía casi del 50% informal, el peso que tenían a comienzos de los 2000 hoy no los tienen. Claro. Realmente es como para seguir siempre allí. El movimiento obrero organizado tiene sus dinámicas, sus dirigencias y su representación, pero lo cierto es que está poniéndose caldeado. Por lo menos se hacen públicas algunas críticas que antes no quedaban resumidas al interior de lo que era la conducción CGTista. Bueno, hoy son más, no sé si hablar de una fractura expuesta, pero sí son más expuestas las críticas a esta metodología de conducción y a este tipo de acuerdos con el gobierno. ¿Vos crees entonces que hay chance o posibilidad de que de algún modo u otro se geste una pata obrera en las protestas y luchas que se vienen por delante? Pero es que la verdad para mí se torna inevitable. Bien. Con salarios pisados y la espada de Damocles del desempleo para los laburantes, es lógico que haya más conflictividad. Marcos, te agradezco mucho estos minutitos aquí en la Radio de las Madres. Un abrazo grande. Abrazo grande. Era Marcos Schiavi, él es historiador, ha dedicado buena parte de su trabajo al sindicalismo. Está uno de sus libros, Una alianza que transformó el país, los sindicatos y el primer peronismo. Muy interesantes. El poder sindical en la Argentina peronista, la resistencia ante la resistencia, la huelga metalúrgica y la lucha obrera. Digo, la verdad que varios libros de Marcos y su mirada, que creo que ve dinámicas que algunos pueden adivinar. Obviamente el que sabe más sobre el tema entiende más la profundidad, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Pero el otro día abrimos el programa con el comunicado de UOM, de Abel Furlan, y había un reclamo muy concreto para romper el cerco salarial, el cepo salarial, y por el otro lado de reivindicación de Cristina y de lucha contra la proscripción. Recordemos que pasó para la CGT, fue creo que decretó libertad de acción ese día, una cosa así, se lo tomó dominicalmente, lo que yo creo que es uno de los epicentros del drama político nacional del último tiempo, ¿no? Se lo tomó dominicalmente. Por suerte hubo algunos sindicatos, siempre rescatamos a Les Mata, que estuvo a la altura, y otros también, Vanessa Siley, el propio Furlan y otras organizaciones que han estado a la altura, digamos, de las circunstancias. Había una presidenta peronista, había una candidata peronista, la estaban proscribiendo, algo había que decir y no quedarse callado. 11 minutitos pasaron de las 9, nos vamos a una tanda. Cuando regresamos, el editorial. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. AM530. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más
la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM 530. Somos radio. Somos EVE. Caballero de Día. En AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Una de las cosas que me sorprenden, y gratamente tengo que decirlo, ¿no? Es como cuando una idea es una idea ajustada, quiero decir, que una idea sirve para entender una realidad o para transformarla, ¿sí? Entender una realidad o para transformarla, se va haciendo lugar esa idea, ¿no? Es como el agua, ¿no? Que brota de algún lado, vos no la puedes tapar. En algún lugar de la casa te aparece. O decís, no, bueno, pero tape por acá y apareció por allá, hasta que no arreglás el caño. Bueno, esto es lo mismo. Hay una idea, y esa idea, cuando es una idea apropiada, cuando es una idea útil, cuando es una idea que nos permite entender lo que ocurre, se hace en su lugar. O más grande o más chico ese lugar, pero termina apareciendo. Yo ayer estaba viendo La Izquierda Diario, que es yo realmente se los recomiendo, ¿no? Ideas de Izquierda, es una sección allí, y hay una nota de Eduardo Castilla, creo que digo bien, sí, Eduardo Castilla, titulada Orden, proscripción y saqueo, el régimen neolibertador de Milei, Clarín, Techín y el FMI. Y la verdad es que, como seguidor, hace muchos años, digamos, de las actividades de la izquierda en la Argentina, porque tiene una enorme tradición la izquierda nacional, en sus distintas variantes, ustedes saben, muchas veces con complicaciones, porque es una izquierda con un sujeto que básicamente es peronista, entonces
hubo, entiendo yo, siempre o tuvo alguna dificultad para anclar en esos sectores que son los sectores que deberían votar izquierda, deberían sentirse referenciados por la izquierda. Bueno, eso no ocurrió. El peronismo metió la cola allí, como en tantas otras cosas, así como le rompió al país liberal todos los esquemas, bueno, a un sector de la izquierda también. Ahora, eso no quita que sean luchadores, que siempre estén en primera fila cuando hay que defender a trabajadores en conflicto, a trabajadoras en conflicto, a los jubilados. La verdad, uno puede discutir sus estrategias e incluso su modo de analizar ciertas situaciones. Lo que no puede poner en duda es la entrega con la que militan, ¿no? Cuando hablamos de militancia, yo creo que la izquierda en Argentina tiene una militancia muy abnegada. Y ahora lo que yo quiero destacar, porque realmente me llamó mucho la atención, es que la caracterización que hacen del modelo libertador o neolibertador, como dicen ellos, ¿no? Es una caracterización que es la caracterización que hizo Cristina de este modelo. Algún amigo trojo se me está cayendo de espaldas, pero ya en el título dice orden, proscripción y saqueo, el régimen neolibertador de Milei, Clarín, Techín y el FMI. Antes la izquierda no hablaba de Techín o no hablaba de Clarín, vamos a decirlo, ¿no? Un sector de la izquierda argentina, cuando se discutió la ley de medios, no apoyó la ley de medios. No estoy diciendo que lo hiciera con razón o sin razón, estoy diciendo que tenía sus razones para no apoyar y no acompañó lo que yo entiendo fue el mayor movimiento democratizador de la comunicación que se inicia mucho antes en diversos foros y se termina consagrando en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y sin embargo, ellos no identificaban a Clarín como un problema, ni identificaban, hasta donde yo entendí en ese momento, la concentración monopólica como un problema. El problema era el kirchnerismo. Esto lo estoy diciendo de buena fe, no estoy ni pasando facturas ni nada. Y siempre me pareció que algunas cosas por las que peleaban los gobiernos de Néstor o de Cristina, para la izquierda y su modo de analizar la realidad eran banderas que podían levantar, pero como las levantaba el kirchnerismo, no lo hacían, ¿no? Digo, la diferenciación, la alternativización de la propia propuesta, que muchas veces los ha llevado a hacer el ridículo. Yo me acuerdo del voto, no vota más uno, no vota más el otro, lo llamaba el voto prescindente en muchos casos, digamos, ¿no? Ha pasado, al voto en blanco. Y me parece que ahora no está ocurriendo eso. Y yo lo quiero destacar, porque el otro día en la marcha en Plaza de Mayo había una columna de la izquierda muy considerable, y que la izquierda hoy en la Argentina, en su versión trotskista, luche a la par del peronismo. A mí realmente me satisface ver esa escena, porque yo no quiero una izquierda extraviada ni quiero un peronismo macartista, ¿se entiende? Yo quiero que las diversas identidades del campo popular puedan convivir y discutir a fondo, ¿no? Como se debe o como se corresponde, y que puedan tener sus diferencias. Claro está, son muchas las diferencias que puede haber desde ya, pero que ante determinadas circunstancias esas diferencias se licúen un poco. Y creo que la proscripción política, que hoy es contra Cristina Kirchner, pero mañana se la pueden aplicar a Miriam Bregman, o a cualquiera de los dirigentes, a Chipi Castillo, a cualquiera de ellos, yo creo que ellos entendieron que ahí en realidad lo que se está proscribiendo es a un sector de la sociedad que quiere votar kirchnerismo y no lo dejan, ¿sí? Y creo que ven bien en que la víctima empieza por el kirchnerismo y termina después con los partidos de izquierda. Hay algo que pocos recuerdan, pero Javier Gerardo Milei, bajo su gobierno, cuando empieza a atacar a los comedores populares, en el marco de esa avanzada contra los comedores y contra los movimientos sociales, allanan la sede del Partido Obrero, lo cual a mí me pareció gravísimo, creo que lo dijimos al aire aquí, porque allanar la sede de un partido político y te pone una especie de estado de excepción, ¿no? Los partidos políticos expresan ideas, pueden ser ideas parecidas a las que tiene uno, ideas muy distintas, pero hay algo que la democracia exige y es que a nadie se le allana la sede partidaria por sus ideas o por sus actividades vinculadas a esas ideas. Si se hubiese cometido un delito, pero aquí no había nada, lo que se estaba
allanando, era la sede de un partido que desde el comienzo apoyó al Polo Obrero, por ejemplo, que era su brazo piquetero, y sigue siendo su brazo piquetero. Pero bueno, en ese marco se dio la persecución al Partido Obrero. Nosotros aquí levantamos la voz y dijimos, esto es una barbaridad, esto es un ataque a la democracia, estos vienen a romper los partidos políticos, lo dijimos aquí en el micrófono. Por lo tanto, hoy quería rescatar la nota, por ejemplo, de Eduardo Castilla, es una nota que historiza y no casualmente llama neolibertador al gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque también rescata a la resistencia peronista, caracteriza el golpe del 55 como un golpe antiobrero, como un golpe contra la clase trabajadora, cuenta los fusilamientos en José León Suárez. Digo, es una izquierda que está entendiendo, me parece, o entiende en este contexto lo que implicó, en el marco de esa lucha de clases, la proscripción de la identidad peronista, lo cual no es menor. Y creo que aquí hay una influencia de Cristina, este es el poder de Cristina, marcar algún tipo de agenda. ¿Esta gente va a votar a Cristina? No. ¿Va a votar al kirchnerismo? Bajo ningún concepto. ¿Va a seguir votando lo suyo? Sí. Pero cuando vos caracterizás algo, y esa caracterización es más o menos común, también es común la solución a ciertos problemas. Entender que está en riesgo la democracia de los argentinos, el Estado de Derecho, y que no intervengan ahí ciertos clichés, ciertas muletillas o ciertos prejuicios, y bueno, colabora a que haya, como pasó el otro día, una gran cantidad de gente en la calle rechazando lo que hay que rechazar, que es la proscripción política, ¿no? Digo, me parece que hoy estamos en presencia de una izquierda que ve cosas que antes quizá no estaba viendo. Sería bueno que el peronismo también observara que la izquierda a veces ve cosas que el peronismo no quiere ver, ¿tá? Como la AAA, por ejemplo. Otra cosa muy interesante, porque así como digo que la izquierda abrió los ojos a situaciones que antes no tenían tan presentes o que no las tenían de este modo, la Iglesia también. Hay algo que me llamó también poderosamente la atención de las últimas horas. Ustedes recordarán que Cristina Kirchner fue de las primeras que salieron a decir que en el repliegue del Estado, en los territorios, ese repliegue del Estado era ocupado por el narco. ¿Se acuerdan, no? Creo que incluso fue a Honduras, invitada allí a dar una clase magistral, y planteó, porque primero se había interiorizado de lo que ocurría allí en Honduras, pero planteó desde una realidad que es la realidad de Latinoamérica hoy, los gobiernos neoliberales que disminuyen el Estado, pasa en Ecuador también, y hacen que el Estado tenga una menor presencia en el territorio, bueno, dejan el terreno abierto para que el narco empiece a ser, por ejemplo, un actor determinante. El narco, entre comillas, voy a decir, por favor, que se entienda bien, entre comillas, da trabajo, es un trabajo criminal, Los soldaditos del narco, da crédito, lo dijimos más de una vez acá. Algunos agarraron la cabeza cuando nosotros contábamos, por ejemplo, que había algunos jugadores de fútbol que llegaron a jugadores de fútbol porque el narco le compraba la comida a la familia. Y esto pasaba hace 20 años atrás, imagínense hoy. Porque hoy cuando llega la hora de ir a comer, en muchos barrios no hay que comer, porque tampoco hay comedores, ¿sí? Entonces, ya no es que viene el trabajador, va a su casa, sale de la fábrica, va a comer, no, esa realidad se rompió. Entonces vos tenés una realidad de familias rotas, de pibes que están al cohete, en muchos casos, de necesidades insatisfechas que tratan de ser satisfechas de cualquier manera, ¿no? Bueno, y el narco allí encuentra un territorio fértil para avanzar. No me quiero meter en el narco y la política. No sé, yo me acuerdo de un intendente, creo que el de Paraná, que lo encontraron muy vinculado, ¿no? Y hubo incluso un juicio. Pero si te vas a algunos lugares del norte, digo, también. No me quiero meter, no quiero llegar a ese punto. Pero sí decirles que hoy el narco tiene un grado de convivencia con sectores populares que a veces ni la propia política ni el Estado llega a tener. Usted dirá, es una barbaridad, no tendría que ocurrir.
la distancia que hay entre a lo que uno lo irrita y lo que sucede es lo que se llama realidad. Esta realidad es la que está ocurriendo, es la que está pasando. Y la Iglesia, miren ustedes, ¿no? Empezó Cristina. Y la Iglesia, ayer, la Conferencia Episcopal Argentina, emitió un documento en relación a esto. Y la verdad es que es muy interesante, porque la Iglesia sigue teniendo cierta capilaridad y llega a lugares de la sociedad donde los medios de comunicación no llegan. O quiero decir, no llegan de modo directo. Llegan interferidos o llega quizá otras cosas, digamos. Pero la Iglesia tiene ojos allí donde las cámaras no aparecen. Pueden aparecer celulares cada tanto, con algunas cosas, pero en líneas generales siempre la Iglesia ha tenido en los sectores populares, por diversas razones y motivos, una gran penetración, ¿sí? Bueno, ¿qué advierte la Iglesia? Bueno, es un documento que subraya que el consumo de drogas es una herida profunda en los sectores populares. Dice que mata por dentro, apaga la esperanza y corta proyectos. Que la Iglesia trata de acompañar, pero que bueno, que no da abasto, y que lo que ocurre es que el Estado se ha apartado, o aparece, digamos, no en el modo eficiente en el que tendría que aparecer. Que el narco está condenando a muchos a la muerte, que hace falta más prevención, más educación, que la recuperación de los adictos no es un camino solitario, que se sostienen vínculos en el abrazo de una red fraterna, en la pertenencia. Pero claro, ¿qué sucede cuando vos tenés comunidades rotas? Cuando tenés comunidades rotas, tenés familias rotas. Y si tenés familias rotas, tenés personas rotas también. Entonces, si no hay un Estado activo o proactivo que ayude a que esas familias se recompongan, es decir, que se recobre el sentido de comunidad, y que lo que no puede una familia lo pueda aportar otra también, porque a veces pasa eso, ¿no? Che, se cayó, se quedó sin laburo, aparecen las otras familias, y dice, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos, vamos a hacer la compra colectiva, o que el pibe venga a comer a casa. Bueno, una serie de cosas que antes ocurrían con más fluidez, y que quizá hoy no sea, o por lo menos no hay registro en este documento, de que sea lo más habitual, ¿no? El sálvese quien pueda no es solamente de los grupos empresarios y sus voracidades, también llegan a los sectores populares. Dice, la narrativa rota del ascenso social, hay un estudio que hicieron ellos, en los barrios populares, está anclada en que más de la mitad de los jóvenes consultados perciben que la mayoría de sus amistades consumen drogas, mientras que cerca de la mitad reconocen conocer personas de su barrio que las venden. Que la edad, escuchen esto, la edad de inicio es de 9 a 10 años. 9 a 10 años. No estamos hablando de consumos artísticos, alucinógenos, no la década del 60, estamos hablando de cosas que a los pibes los matan. A los pibes y a las pibas las matan. No es la parte divertida, del hipismo, no. Acá no hay ningún contexto más que la miseria. Es un estudio que se realizó sobre 600 encuestas y 47 entrevistas a jóvenes entre 16 y 24. Concluye que el consumo está normalizado, que se asocia a experiencias de vida atravesadas por carencias, delincuencia y rupturas familiares, que en general son pibes que dejaron la escuela por problemas de adicciones y situación de calle, que se consume para olvidar, por la necesidad de ingresos, ¿no? Consumir o vender, y también el deseo de reconocimiento social en el barrio. Esto lo dice la Iglesia, ¿no? Y creo yo que un sector ¿cómo decirlo?, a veces conservador, que está atendiendo las cuestiones de la fe, a veces está como dispensado de no ocuparse de estos asuntos. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no se ocupa? Bueno, qué sé yo, aparece la Iglesia, y la Iglesia tiene también capacidad de decir, esto es un documento de la Conferencia Episcopal, denuncia el avance del narco, denuncia que ese avance del narco ocurre porque el Estado hoy en la Argentina está roto o ha sido desafectado de sus políticas eficientes, ¿sí? Y creo que hay que prestar atención. Ahora, tanto en el caso de la izquierda como en el de la Iglesia, estas agendas son las que plantea Cristina a la sociedad, que yo creo que son los problemas que tiene la sociedad. Saludo que otros los empiecen a ver.
a la vez como me genera cierta bronca que no lo vean otros, ¿sí? Por ejemplo, estuvimos hablando hace un rato de la CGT, estuvimos hablando de Poder Judicial, estamos hablando de un sector grande de la política que todo esto no le importa nada, porque Barisco, por ejemplo, ahí me acuerdo del intendente de Paraná, era de un partido político, de un sector de la política. La derecha convive con esta retracción del Estado y sus consecuencias porque la sociedad rota y la comunidad rota les convienen. Lo que está ocurriendo pone en crisis otra idea de país, que es la idea de un país donde nadie se realiza si la comunidad no se realiza, donde nadie se salva solo. Esa idea de país es la que vinieron a destruir estos tipos. Como destruyen, están cómodos en esa situación. Por eso el candidato de ellos puede ser Esper en la provincia de Buenos Aires. Porque frente a lo que plantea la Iglesia, ¿qué dice Esper? Meto bala. Y eso sabemos que no hay ninguna solución. Y la otra alternativa es que los pibes se nos mueran. Porque total, digamos, este sistema no quiere participación popular. Quiere a la gente retraída, recluida y a los pibes rotos. Y no quiere comunidad. Hoy lo decía Gustavo Córdoba al comienzo del programa, ¿no? Y me parece importante destacarlo también, ¿no? Hay una contracara. Hay una contracara de esta antipolítica. Y es que la gente, fastidiada por la falta de soluciones, decide no acompañar más a la política. Entonces no va a votar. Y estos tipos, y comentaba el caso de Bukele, yo no lo tenía presente esto, que Bukele ganó con el 80%, pero del 40% que fue a votar. Entonces, ojo con el éxito de Bukele también ahí. Pero ¿qué pasa? Como los medios de comunicación avalan este tipo de cosas, aquí en la Argentina puede ocurrir. De hecho, Adorni, si le haces la cuenta, sacó el 16% de todo el padrón electoral de la capital. Y sin embargo, el gobierno de la antipolítica pudo decir ganamos la elección. Avalan todas las barbaridades que hacemos, le podemos seguir pegando a los jubilados, dejamos que la droga avance en los barrios y que rompa a nuestros pibes y a nuestras pibas no pasa naranja. ¿No? Porque esa es la comunicación. Bueno, ¿cómo rompemos con eso? Yo saludo que haya algunos que empiezan a ver aquello que Cristina nos viene hablando ya hace mucho tiempo y que lo hagan desde sus lugares y que no se hagan kirchneristas por eso. No, la Iglesia, en la izquierda, van a seguir pensando sus cosas, van a seguir atendiendo sus asuntos, pero en esto, que son cuestiones esenciales, que son para asuntos a resolver de manera urgente cuando cambie el tiempo político en la Argentina, bueno, que lo incorporen a sus agendas y que caractericen la situación como grave, igual que lo hizo Cristina, es para saludar. No deja de ser en esta catástrofe cotidiana que vivimos, bueno, un motivo para ser optimista. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 36 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Doctora Salvo, hoy estábamos hablando mucho de CGT, movimiento obrero. Por suerte, abogado laboralista todavía. Por suerte también me ayudó el historiador Marcos Schiavi, sí, cuando habló justamente de la centralidad del movimiento obrero y el derecho al trabajo. El derecho al trabajo se consagra
Por supuesto, en tanto y en cuanto exista trabajo digno, genuino y con derechos, que no es lo que está sucediendo, Roberto, porque surgieron los últimos índices del INDEC en relación a la actividad económica, al empleo, a la desocupación, a la subocupación también. CEPA, como siempre, es un informe espléndido al respecto. ¿Y qué es lo que dice? Que en 31 conglomerados urbanos que alcanzan 29 millones de personas, casi 30 millones de personas, la desocupación alcanzó a 1.100.000 personas. Esto está bueno, ¿no? Ponerlo en términos numéricos. 7,9%. No teníamos este índice desde... sí, digo bien, es el índice más alto de la era Milei. En teoría, por ejemplo, la reforma laboral que se hizo en la ley Bases y el decreto suspendido 70/23 se hizo para generar empleo. No se generó empleo porque aumentó a 7,9%. En la provincia de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, estos guarismos se disparan a 9,1%. Y dentro de la franja etaria, los jóvenes son los más perjudicados, de los 16 a los 29 años. Y dentro de los jóvenes, ¿quiénes? Las mujeres. El índice de desocupación en las mujeres entre 14 y 29 años, ascendió en el primer trimestre del año 2025 de 17,3 a 19,2. Este es un fenómeno, el desempleo de los jóvenes, que se va consolidando. O sea que ni más empleo, ni empleo de calidad, ni empleo para las nuevas generaciones. Hay otros índices que alarman, ¿sí? Que es cómo decreció la tasa de empleo ocupado. Tenemos a 13,3 millones de personas. Dentro de ese porcentaje hay 7,3 millones de personas, 3,6 millones de personas que son asalariados, es decir, son trabajo autónomo o sin registrar. Y ahí vamos a, ¿cuáles son los fenómenos que agravan estos números? ¿Sí? La precarización laboral. ¿Y a qué nos referimos con la precarización laboral? Es una tendencia que se va consolidando del año 2015 en adelante, hace una década. Lo marcó Máximo el otro día. Los laburantes vienen cediendo derechos hace una década. Poder adquisitivo del salario, participación en el Producto Bruto Interno, condiciones laborales. Máximo dijo algo que me pareció brillante el otro día. La jornada de trabajo, o sea, te hacen en teoría trabajar menos, no es trabajar menos. Seguís trabajando para ellos, porque en realidad todo ese tiempo que pones a disposición de un otro es el que no podés utilizar vos. Entonces, a eso también se refirió con la precarización laboral. Es tiempo que vos no podés disponer para tu propia vida, para utilizarlo dignamente. El 46% de las personas ocupadas contaban con un empleo registrado, solo el 46%, en el primer trimestre del 2025. Es el porcentaje más bajo desde el año 2007. Aumentó, por supuesto, de manera significativa el empleo por cuenta propia, de 21,9 pasó al 23,5. Estamos hablando del primer trimestre del 2025. Plena era Milei. Ya no hablamos de viento de cola, ni de herencias nefastas, ni nada por el estilo. Ahora, los no registrados, los asalariados no registrados pasaron del 35,7 a 36,3. Subió la tasa de informalidad, es decir, el empleo no registrado, lo que se llama comúnmente en negro, al 42%, del 40 al 42%. Y hay algo que se llamaba salario indirecto y que lo han criticado el kirchnerismo, los subsidios en las tarifas. Bueno, por ejemplo, el gas aumentó un 300%. Eso es lo que te come el salario también. Alquiler, tarifas, alimentos. ¿Qué te queda para la libre disposición de esa remuneración? El acceso a otros derechos como el ocio tiene que ver con la remuneración. Claro. O con un ingreso, con una jubilación. Los únicos salarios pisados. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Cristina y su proscripción? Tiene mucho que ver. Cristina lo ha marcado siempre. No vienen por mí, vienen por ustedes. Yo me acuerdo que creo que fue el 30 de octubre del año 2015, ella hizo un acto en uno de los salones de la Casa Rosada. Yo por suerte pude estar presente ahí escuchándola desde atrás. Y dijo, cuando piensen el voto, aquel voto de Mauricio Macri, piensen en sus derechos, no piensen en mí. Pues cuánta razón tenía. Porque la distribución de la riqueza que se hizo de manera directa e indirecta en el gobierno de Cristina Kirchner, que dejó un 5,9% de desempleo, el salario más alto en dólares, la cobertura previsional más alta, es distribución de la riqueza y por eso la persiguen. Ahora, Cristina sigue siendo un peligro para el poder real. La voz de Cristina es un peligro. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy le confirmaron la restricción arbitraria de las visitas, que no es lo que dispone la Ley de Ejecución Penal 24660. Ahora, esto fue como la confirmación
de la prisión política de Cristina, porque Claro. los genocidas no tienen que, o sea, los puede ir a visitar gente y no precisamente se tiene que anunciar, digamos, ¿no? Ante el juzgado. No, las únicas limitaciones a las visitas, incluso a las personas que están detenidas, no Sí. prisión domiciliaria, es que puede resultar inoportuno, inconveniente, facilitar algún tipo de inconducta, pero hay que dejar sentado, porque si no parece que estamos en el medioevo, lo vamos a llamar a Foucault cuando hablaba de las penas en el cuerpo, Sí. y ejemplificadoras para la sociedad en público, parece que hemos retornado a eso. No se pierden los derechos civiles y políticos, de hecho, internos que trabajan tienen derecho a libertad asistida o a libertad condicional, diferentes modalidades. Ahora, hay que pedir autorización para ver a Cristina. ¿Cuál es el fundamento, el argumento? Arbitrariedad absoluta. El fundamento es este síntoma del poder real que lo que quiere es silenciarla, quiere una muerta civil. No, hay que decirlo, es un término que se utilizaba mucho en el derecho. Muerta civil. Claro. O sea, alguien totalmente callado. Talbón dijo algo, como para cerrar, que me pareció muy pertinente, lo dijo en las redes sociales. Ante esta arbitrariedad que el tribunal, ¿no? Que quienes ejercemos la profesión sabemos que no están acostumbrados a ningún tipo de interpelación masiva ni popular. Se le llene la casilla de correo institucional del pedido de personas que quieren gestionar el afecto a Cristina, dijo Talbón. Bueno, entonces que se le llene la casilla de correo electrónico de pedidos de personas que la quieren ir a visitar. Me parece que es un gran ejercicio tal vez cívico. Así que cada vez que hablamos de proscripción y que tiene que ver Cristina, yo no me meto en política, esa es la política, tus derechos. La doctora Salvo, en Caballero de Día. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Materia pendiente. Un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia pendiente de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos Municipalidad de La Plata. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Revolver. Del álbum Sueño Stereo que salió hace 30 años ya, Robert. 30 años, parece que fue ayer. Parece que fue ayer. 30. Es tremendo, 30. vivamos. 90 vivamos. Gardel. No, por favor, vivamos ya. Estábamos yendo al Odeón hace, no sé, 70 años. Sí, y tremendo. de golpe, y bueno, pasa. Escúchame, tengo acá, porque me fui a buscar lo de Dalbón que vos dijiste, Salvo, y acá dice, cumplo, si querés visitar a Cristina tenés que pedir permiso al tribunal y acá te dejamos el mail. Qué genial. Es TOC, pero ¿cómo digo? ¿En serio, TOC? TOC o TOF. No, TOC, dice Sí. acá, TOC Crim Fed 2. Ahí está. TOC ¿Qué significa? Crim Fed 2, qué sé yo. Manifiesto. Arroba Tribunal Oral. pjn.gov con B corta.ar. Y si tienen dudas pueden ir a www.pjn.gov.ar. Ahí van a tribunales, fueros y buscan el juzgado que quieren, que es público. Perfecto. Acá es el Tribunal Oral Federal 2, el que corresponde. Claro, todos quiero visitar a Cristina. Bien, 49 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Ayer arrancamos el programa hablando con Jorge Tayana por la situación del mundo. Estábamos en una situación muy grave. Hoy se anuncia, o se ha anunciado casi unilateralmente por Trump, una especie de cese al fuego, pero siguen las tensiones allí en Medio Oriente. Hoy tenemos otro canciller de la Nación, ex canciller de la Nación, año 2019-2021, Felipe Solá, que está al otro lado de la línea, también para ver qué es lo que él está viendo de lo que ocurre. Felipe, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero te saluda aquí desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atendernos. ¿Qué estás viendo en esta situación allí en Medio Oriente? ¿Hay un peligro de conflagración mundial? ¿Esto se va a terminar delimitando allí? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hay una mirada como ciudadano del mundo, que somos todos, y hay una mirada también desde la Argentina, como ciudadano argentino, en función de la reacción del gobierno que nos ha sido dado tener. Desde el punto de vista de la primera, desde el individuo del mundo, sí recuerdo el concepto de Francisco de que vivimos la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Uh-huh. Bueno, esta cuota es más alta, bastante la cuota más alta hasta ahora pagada, ¿no es cierto? Estados Unidos rompe totalmente cualquier posibilidad de orden internacional basado en reglas, y sin permiso de nadie, ni siquiera interno. Ataca el sábado de la noche, ataca los lugares que supone donde puede dañar, digamos, el desarrollo prenuclear de Irán, ¿no? Uh-huh. O digamos prenuclear desde el punto de vista bélico, ¿no? En todas las demás invasiones que tuvo Estados Unidos, por ejemplo Irak, ¿no? Y Afganistán, tuvo permiso del Congreso. Y en el año 91 tuvo permiso de Naciones Unidas cuando fue a por Kuwait en la Guerra del Golfo. Uh-huh. Es decir, permiso interno y externo, ¿no? Ahora no está autorizado por nadie, no le pidió permiso a nadie
tampoco dijo que estaba siendo agredido ni que peligraba nada de Estados Unidos. Es decir, no había evidencia alguna, porque en marzo la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que dirige una señora que se llama Tulsi Gabbard, dijo claramente que no tenían pruebas de que Irán tuviera armas atómicas. En marzo. O sea que un país que no se siente agredido, que no tiene evidencia alguna y mucho menos inminencia de que ocurrirá algo, decide bombardear a otros sin medir las consecuencias. Y ahora en una actitud bastante rara dice que se acabó la guerra, ahora hay paz, porque él lo decidió. Por supuesto los iraníes, que están bastante debilitados, le dicen no se acabó, porque en eso seguramente defienden su régimen. Claro. Hay que acordarse que en 2015 hubo un acuerdo nuclear en el mundo importantísimo. Uno de los promotores fundamentales de ese acuerdo nuclear fue el Papa Francisco. Fue un acuerdo entre el P5, porque eran 5 países, porque incluían a Alemania, con Irán, ¿no? Y dijeron, Irán puede enriquecer uranio al 3,17%. Sí. Y Irán aceptó un método de inspección muy duro por parte de la Oficina Internacional de Energía Nuclear, es decir, por la organización que dirige Rafael Grossi, el argentino. Y a raíz de eso a Irán le descongelaron una cantidad de plata que tenía congelada desde la llegada del régimen de Khomeini, del 79. Eran $100.000 millones. Ese acuerdo nuclear fue denunciado y rechazado por Trump 3 años después, en 2018, por presión de Netanyahu desde Israel. Y ahí se entró en una situación descontrolada. Irán ha enriquecido hasta el 60% su uranio. Hay un informe muy sólido de la organización que mencioné. Y después se consiguió una resolución de la ONU que decía que Irán podía llegar a poner en peligro por enriquecimiento de uranio, pero seguían sin tener ninguna prueba. Claro. Uh-huh. Trump impingió una negociación de Estados Unidos con Irán, se propuso crear un consorcio que actuara fuera de Irán, y en el que estuvieran ambos países, Estados Unidos e Irán, y que modificara todo, es decir, la forma de investigar a Irán, el cese de Irán del enriquecimiento que llega al 60%, necesita 90 y pico para tener ojivas, y además incrementar el comercio entre ambos países, etcétera, lo que era muy beneficioso para ambos. Todo eso lo tiró Trump por la ventana al atacar. Claro. Pero además de romperse el orden basado en reglas, el orden internacional, que es occidental básicamente, hay un desprecio definitivo por cualquier forma de diálogo, o desde el punto de vista profesional por cualquier forma de diplomacia. Claro. Es como la diplomacia es fundamental para bajar tensiones. Claro. ¿No es cierto? Es como para un matonaje, posiciones, ¿no? Como un matonaje, digamos, ¿no? Es exactamente eso, es la prepotencia. Y te hago una consulta. Escuché al y canciller. Lo mismo que hace Milei acá, usar la prepotencia. Bueno, escuché al canciller israelí que saludó lo que había sido el bombardeo a una cárcel en Irán, diciendo algo así como viva la libertad, carajo. ¿Vos crees que Argentina está de algún modo inserta en este conflicto, digamos, contra la voluntad de muchos o de muchas? Él pensaba que era gratis su repentino amor por el partido Likud, es decir, por el lado de Israel más belicoso, ¿no? Y además, cuando Milei sube, ya Gaza está siendo despedazada. Decir que había un agravante muy fuerte. No era que el Likud era belicoso, pero no pasaba nada. Sí. Más allá de todo lo que había pasado en la historia, ¿no? La historia de los últimos 90 o 70, 80 años. Milei si cree que eso es gratis, ahora sabe que no, porque el canciller dice viva la libertad, carajo, palabra, digamos, en argentino, con lo cual lo inserta a Milei definitivamente de un lado, y para el mundo inserta a la Argentina. Argentina que ha sufrido 2 terribles ataques, como todos sabemos.
Es decir, la irresponsabilidad absoluta de este presidente maníaco que tenemos, está aprobada. No tiene nada que ganar en su acercamiento a Israel y todo para perder. Mirando desde el punto de vista de lo que se llamaría el interés nacional. Deja afuera cualquier tipo de prejuicio, porque no es por ahí. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, Milei no tuvo ningún mandato, Milei no tuvo ningún dato de sus votantes, en ningún momento de que debíamos acercarnos solo a Israel y ignorar lo que pasaba del otro lado, y sin embargo ha tenido esta actitud increíble, de la cual seguramente está orgulloso porque tiene una absoluta falta de autocrítica y está rodeado de alcahuetes que dicen que les parece bien todo lo que hace. Totalmente. Felipe, me estoy esa quedando... es la verdad. Entonces ahora estamos en una situación descontrolada. Sí. ¿No? Sí. Pero sobre todo, el mundo más poderoso, el mundo que tiene ojivas nucleares, porque Israel tiene como 90 ojivas nucleares. ¿Y sabes por qué no es investigada, Roberto? ¿Por qué? Porque no es miembro de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces es muy fácil. Como no soy miembro, a mí no me podés investigar. Pero a Irán lo tenés que investigar duramente. Qué bárbaro. ¿No? A mí me parece que a los dos hay que investigarlos. Sí. Nosotros, Argentina tiene desarrollo de uranio. Por supuesto está muy lejos, por suerte, de cualquier intención bélica. Argentina tiene la ABAC, que es una asociación con Brasil, en la cual lo que hacemos nosotros, desde el punto de energía nuclear, es consensuado con lo que hace Brasil desde el punto de vista de la energía nuclear de hace muchos años, y es un orgullo y es una muestra para el mundo de cómo se deben entender dos países que tienen desarrollo de uranio con fines absolutamente pacíficos. Claro. ¿No es cierto? Entonces Argentina tiene autoridad moral, pero la pierde por las actitudes del payaso que tenemos como presidente. Felipe, estoy prácticamente sobre el final del programa, Lo pero sé, me encantaría... Me que llamarme 95. Exacto, me encantaría el otro día hablar un poco más extenso sobre la situación del peronismo. Agotamos un poco lo internacional y después nos metemos... Un día voy al piso si querés. Dale, venite acá al piso. Te mando un fuerte abrazo. Bueno. Igualmente, hasta pronto y gracias. Gracias por tu tiempo. Hablábamos con Felipe Solá, de larga trayectoria en el peronismo, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también canciller. Ayer arrancamos con Tayana, hoy seguimos con Felipe. Vamos a seguir haciendo esta lectura de lo que sucede en el mundo a partir de gente que ha tenido la posibilidad de ver un poquito más lejos que la gran mayoría en relación a estos temas. Así que hoy hablamos con Felipe Solá, ayer con Tayana. No les puedo decir quién viene, imagínenlo. Nos vamos despidiendo nosotros. Tenemos ganador o ganadora del libro. Sí, hoy tenemos a una ganadora, Andrea, la docente universitaria canalla. Bien, así Andrea, la conocemos. Andrea felicitaciones. se lleva la Fundación Eva Perón y las mujeres. Que va a llevarle el Aleph a su domicilio, entre la provocación y la inclusión. Y si quieren saber más sobre la Fundación Eva Perón, un programa precioso es el de Eva TV, que está en Cintia y Roberto, todavía lo pueden ver, cenizas quedan. Muy bien, nos vamos despidiendo. Chau, Salvo. Chau, nos vemos hasta el jueves. Hasta el próximo litigio. Esta realidad litigiosa que tenemos. Bueno, nos vamos despidiendo nosotros. Gracias, Florcita. A vos, hasta mañana. Tengo que agradecer a todo el equipo, a Silvio Soné, que ha estado en la operación técnica, a Gary Castro, que ha estado coordinando, también produciendo junto a Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, a Leandro Deza, que ha estado en el streaming, a Moro Ursaste, que ha estado en la producción audiovisual, en las redes, Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo. Quédense ustedes, ya arranca el Flaco Tonietti, como siempre decimos al final. Chau, que no se corte. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, habrá que echarle corazón. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.